Entonces vamos a empezar con el libro. Voy a poner esto en presentación. Marica. Entonces, como les había mencionado, vamos a hablar un poquito de La mujer rota de Simone de Beauvoir. Entonces vamos a hablar primero de la escritora y luego seguimos con los demás temas. Simone de Beauvoir nació en 1908 y murió en 1986. Ella fue filósofa, escritora y feminista francesa. Ella es muy reconocida por su influencia existencialista y feminista en la segunda era, en la segunda ola feminista de los 60. Es conocida por su libro El segundo sexo, que lo escribió en 1949, donde analiza lo que es la opresión de las mujeres, el concepto de ser em, de una mujer en la sociedad de esta época, y también habla mucho de los círculos eh, sí, existencialistas de la mujer en la época. Ella fue también conocida porque estuvo saliendo con Jean-Paul Sartre, este escritor que rechazó el Premio Nobel de Literatura por cuestión política. Nosotros ya habíamos hablado de Borges, que lo rechazó porque, bueno, a él lo rechazaron más bien, pero Jean-Paul Sartre lo rechazó. Y pues ella era como que tenía una relación abierta, pero pues nunca formalizaron esa relación. Bueno, y además de este texto tenemos a nuestro libro, que es La mujer rota. Vamos a hablar un poquito de La mujer rota. Bueno, este libro narra tres historias. Este libro se escribió en 1967 y narra tres formatos diferentes de lo que es una dependencia conyugal. El primero, si no estoy mal, se llama La edad de la inocencia y está escrito en forma de narrador. El segundo es el monólogo interior, está escrito como monólogo. Y el tercero, que es nuestro texto del día, es La mujer rota, escrito en forma de diario personal. La verdad, si uno se pone a analizar cada una de las formas narrativas, explica mucho eh, la dependencia de cada personaje a la dependencia también conyugal que tiene con los demás. Hay una frase muy famosa de Simone de Beauvoir que es: uno no nace mujer, sino se hace mujer. Y es este condicionamiento que tiene el ser mujer en una sociedad. Uno eh, es mujer en cuanto a posesión. Entonces uno es mamá, uno es hijo, uno es compañero, uno es esposo, pero nunca es una mujer en sí. ¿Qué es ser mujer si no es depender de alguien más? Entonces, para hablar un poquito más del libro, les voy a hacer como un recorrido muy rápido y luego ahí sí empezamos con las preguntas. Y es primero hablar de los personajes que están en la historia. Entonces, vamos a empezar con la principal, que es Monique. Monique, la verdad, si uno se pone a analizar, Monique es un declive de personaje mal. Le estaba diciendo a Sebas, es una situación de un duelo, de las 5 etapas del duelo. En eso nos describe Monique en su diario. Ella es una persona llena de inseguridades y lo vemos cuando está hablando de la hermana, cuando está hablando de Noel, vamos a decirle Noel, que es pues la amante o la otra señora de Maurice. Em, Monique es una persona que tiene cierta edad, que ya tiene dos hijas grandes, y fue parte de una familia nuclear que pues se desapareció a lo largo del tiempo. Algo interesante de Monique es que ella, como le decía Sebas hace un momento, ella tiene muchos personajes alrededor como consejeros que la verdad afectan su declive de personaje. Ella es muy tóxica y uno lo puede percibir en el escrito, pero eso se incrementa, perdón, con la interacción de los demás personajes. Entonces está ella. Cuando uno está leyendo a Manny, puede decirse como que ella está pensando qué puedo hacer para retener a este hombre que lo llevo conociendo más de 22 años, qué es ser una mujer, además de ser esposa, además de ser mamá, qué soy yo, yo no soy nada, y empieza una depresión, que es
Por ejemplo, la verdad, yo cuando leí el texto decía como, ¿y por qué Monique, después de saber de esta infidelidad y el cinismo de Maurice, de sí, estoy con otra persona, pero no te voy a dejar, ¿por qué no lo deja? Y también, pues, es una cuestión de dependencia. Bueno, seguimos con el siguiente. Si ustedes quieren decir algo mientras yo voy diciendo, me avisan, porque no los estoy viendo. Entonces, Yo quiero, les interrumpen. Dale, dale, es que este libro me gustó un montón, perdón. dale. También, como ahorita que decías, yo también pensé mucho esto en la segunda vez que lo leí, yo ya me había leído este libro y me lo volví a leer ahorita para el club, como de por qué no lo deja. Y creo que hay algo muy importante en esta historia y también en su escritora, y es el tiempo en que fue escrita la historia y cómo era el contexto social en ese tiempo. Entonces, creo que si se lee bajo los lentes de ahorita, que pues es bajo los lentes que lo estamos leyendo, porque claramente nuestra realidad como mujeres hoy en día es diferente. eh, pues es como, ¿por qué no lo deja? O sea, el man es una mierda. Y es como, porque las mujeres en esa época vivían para ser esposas y era como lo normalizado. Entonces creo que también el conflicto que ella tiene y que presenta durante el libro es como plantearse esa pregunta de quién soy yo como mujer, pero sí, o sea, como que las mujeres en esa época se solían plantear esa pregunta a edades muy maduras o por este tipo de cosas, como que las dejaba su marido, o porque llegaban a la menopausia y empezaban a tener una serie de cambios. El otro cuento que está, el primer cuento que está dentro de este libro es sobre una mujer que está como atravesando la menopausia y también tiene como esa ruptura como mujer de cuál es mi lugar en el mundo. Entonces, eso me parece importante. Total, y siguiendo con esa línea, digamos que la relación que tiene Monique, sobre todo de lo que representa Noel, es un constructo que también le ha dicho y le ha creado Maurice. O sea, es que este man es un doctor muy selecto, intelectual, que de la nada escoge salir con una abogada. Es una mujer que según Monique es, la voy a poner de una vez, Noel es como la villana, es la puta, es la vulgar, es la inculta, y es esta persona inmoral que no es Monique, pero también Noel tiene algo que Monique no tiene y es el poder decidir las cosas. Y está Monique en una situación en que la están dejando de lado. Entonces, para volver con Maurice, Maurice es como el personaje que si uno se pone a analizar es el que le crea las inseguridades a lo largo del tiempo. Él le reprocha mucho a Monique que sus hijas les guste ser ama de casa, porque él quería que fueran mujeres de alto valor. Y se lo dice a su mujer que fue ama de casa casi todos los 20 años que estuvieron casados. Entonces ella está diciendo, bueno, para ella es importante una mujer de alto valor. Está Noel, están sus hijas, Lucian y Colette, pero ¿yo qué soy? Yo era parte de un constructo de una familia que no representa nada más que eso. Ella es solo una esposa, pero tampoco la deja ir y eso es muy cínico y muy cruel de su parte. Bueno, como estaba diciendo Noel, es la persona superficial, la inculta. Bueno, la verdad es que uno sabe el declive del personaje de Monique en comparación a cómo se expresa en Noel. Es ya, yo a veces llegaba en el texto y decía como, ya basta, o sea, te estás dando garra con una persona que, bueno, sí, tiene la culpa, pero no en todo el sentido. O sea, Maurice también hizo parte de este amorío y pues bueno, también es eso. Si quieren decir algo, se me... Yo quiero. Ah, bueno, Sí, ¿quién va a dale, hablar? Eric. dale. Pero Eric no te ven. Acuérdese. No, no los Eh, veo, pero sí, ujú. Yo es que levantando la mano se me olvidó que no nos estás viendo. Eh, pues no, o sea, lo decía hace un momento, ya es el tema del contexto es fundamental acá. Desafortunadamente, digamos, las mujeres directamente, indirectamente han recibido de la cultura, sí, han heredado, más que recibir, realmente es una herencia, eso que uno recibe sin pedirlo, porque una herencia uno no la pide, si uno la recibe y después mira uno a ver qué hace con la herencia, si la regala, la vende o lo que sea.
Y creo que las mujeres han heredado ese odio, esa actitud de misoginia, de rechazo a su mismo género, ¿sí? Yo lo noto con muchísima frecuencia, ¿no? Yo lo noto, yo trabajo con estudiantes y una cosa que yo enfatizo demasiado es, móntesela al imbécil que le puso cachos a usted, ¿sí? Y no a las dos o tres que le pararon bolas al pendejo, porque finalmente ellas en la vida de ese chino duraron 15 minutos, una hora, una noche, 3 días. O sea, sí, si usted tiene un problema con alguien, es con el que le ve la cara de pendeja. Sí, si la otra era amiga suya, eso es otro tema, pero... Pero la primera palabra que viene a la cabeza, ¿no? La perra, la puta, la zorra, que son expresiones que es curioso, ¿no? O sea, si un hombre las usa, es rechazado socialmente. La sanción social es impresionante sobre un hombre que usa ese tipo de expresiones, ¿sí? Pero hay una serie de solidaridad, o hay una solidaridad, una falsa, yo diría, hay una falsa solidaridad sobre la figura femenina que usa esas palabras en el contexto como en la obra, ¿sí? Es que la puta esa que se metió con mi marido, la zorra que dañó mi hogar, la que acabó con la vida de mis hijos, de no bla, 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 y de ahí en adelante todo lo que repetimos en la cultura latinoamericana, me parece a mí que es heredado, ¿no? Es heredado porque la culpable siempre es la mujer. Y miren lo curioso, esto viene literal desde la visión judeocristiana de Eva, porque la falla nunca fue de Dios que dejó todo a la mano para que el pecado estuviera ahí, ¿sí? La falla nunca fue del hombre que no protegió a su mujer a pesar de que era carne de su carne y ta, ta, ta. No, la mujer libremente, a usted quien la mandó. Y eso se volvió la justificación para quemar brujas en la Edad Media, que realmente no eran brujas, sino que eran mujeres con, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, que aprendieron a leer y escribir porque ni eso tenían derecho en esa época. Entonces, mire que esto que lo conocemos por la historia, ¿sí? La historia nos ha contado esto, en el colegio, en la universidad lo aprendimos y lo repetimos y tal, pero en la vida diaria no lo hemos interiorizado. Entonces, es ese conocimiento que nos negamos a aprender, sí, a aprender con H, ¿sí? A aprender, a hacerlo nuestro. Entonces, seguimos. Yo no justifico no, de ninguna manera justifico a la Clara Chía de las Shakiras del mundo, pero considero que la dinámica tiene que ser diferente. Sí, la dinámica tiene que ser distinta y la lectura tiene que hacerse desde otras orillas también, ¿no? No podemos seguir maltratando a la mujer en ese sentido y justificando el maltrato. Vuelvo y digo, no defiendo a las claras chicas del mundo, no las defiendo porque pues obviamente es súper cagada lo que hacen, sabiendo que es lo que están haciendo, pero no es el caso de todas tampoco. Entonces, creo que el lenguaje que nos revela nuestra visión del mundo, pues pone de manifiesto así como hay homofobia internalizada en las personas sexualmente diversas, ¿cierto? También hay una misoginia terrible en la mayoría de las mujeres, me parece a mí. Y a veces esa misoginia es sutil, ¿no? A veces es sutil. Entonces, por eso yo jamás, ¿qué tal? Pero entonces es el comentario sobre el aspecto de la otra chica, la forma en la que habla, la forma en la que se viste, la forma en la que se expresa. Eso es misoginia, de alguna manera, cuando yo decido ir en contra de otra mujer y sobre todo por los temas o por las razones más inverosímiles y relevantes. Entonces, yo creo que este libro para nosotros debería ser, más que entender el contexto de Simón de Beauvoir, que muy seguramente lo entendamos y lo tengamos claro, yo quisiera ver este libro en la sesión de hoy como un recorderis, como una invitación a seguir desaprendiendo, que es tal vez lo más importante y lo más difícil, Dios mío, desaprender, porque aprender ese tipo de mañas, en 2 minutos se nos pegan, pero soltarlas y empezar a trabajar por un mundo mejor, así con un pasito a la vez, con una palabra a la vez, es una cosa que me cuesta muchísimo. Y yo quisiera pensar, cuando me preparé para la sesión de hoy, pensé en eso. Yo decía, qué bien poder seguir trabajando no solo en un lenguaje inclusivo, no él, ella y ella, o ello, o como queramos usar los pronombres y demás, sino que la inclusión sea real y el respeto sea real y el entendimiento del otro sea real y no se quede en pronombres que algunas personas ni siquiera saben cómo usar o cómo pronunciar. De acuerdo. Yo Mata. quería dar Ah, un aporte pequeño y es la figura de la mujer, como lo decíamos ahorita, bastante silenciosa, callada y quien no podía tomar decisiones. Me sorprendió mucho cuando
pues en medio de cuando se entera de la traición, cuando por fin le cuenta a Maurice con que está saliendo con Noel, pues ella en su momento trata de acudir con alguien que es una de sus amigas o cercanas, y la forma en que le dicen, no, pero tranquila, o sea, sea amable, vive feliz, sea alegre, compréndelo. Y yo era, o sea, a mí me llegan a dar ese consejo en esa situación y yo digo, ¿qué pasa? Hoy en este contexto, en ese allá lo entendía, o sea, era como tú no tienes, no tienes como autonomía de las decisiones en tus relaciones, es tu esposo el que decide cómo quiere llevar este matrimonio, ¿sí? Entonces tranquila, eso se le va a pasar, eso es simplemente un desván. A cualquier hombre le puede pasar eso. Entonces es como asumiendo, bueno, pues tengo que asumir este rol de esposa, quedarme callada. Además que en esa época era muy fuerte el tema de una mujer divorciada, separada, ¿no? O sea, no era tan fácil esa situación y tener que enmascarar su dolor, que siento que también fue algo que nos quiso contar en la historia, y el diario, realmente, porque era enmascarar ese dolor, era ante la sociedad. Ella decía, ya estoy cansada de mostrar una cara alegre cuando no estoy alegre, me fastidia ver la alegría de los demás, y es ver ese dolor enmascarado frente a una situación que pues no le podía contar a todo el mundo, no podía salir a decir mi esposo me está traicionando, como hoy tal vez lo vemos porque no era tan visible como hoy tal vez se ha podido llegar en estas situaciones. Totalmente de acuerdo. Maca, ¿ibas a decir algo? Mira, pues yo siento que realmente le estamos juzgando mucho. O sea, yo entiendo el personaje independientemente de la época y obviamente sí me frustró muchas de las acciones que tomó, pero es que, bueno, y por si yo siento que todos los humanos somos dependientes a otros. Siempre tenemos un amigo o alguien cercano y hay que entender que esta mujer salió 20 años con este hombre y le llega de tacazo que lo que vos habías vivido en todo momento, pues se esfumó, ya no existe. Realmente la forma en la que ella actúa en ese momento es una mujer intentando asumir que su realidad ya no es su realidad y es muy duro. Cualquier persona, yo creo que ha vivido más de 5 años, una persona le va a costar, ahora 20 toda una vida. Eso era su mundo, él era su mundo, su pequeño mundo, y ya su mundo se le desmoronó. Entonces, el que ella intente reconstruirlo así con esa necesidad a pedazos, como fuera, es súper comprensible, a mi parecer, y yo la entiendo, yo de verdad yo la leí, la entendía y yo decía, Dios mío, o sea, me sentí identificada porque yo creo que a cualquiera le puede pasar, pese a que muchas de sus acciones realmente sí, no era como que, yo me replanteaba, pero ¿por qué no lo dejas? Sí está, pero es que uno se pone a pensar de que realmente eso era todo lo que ella consideraba que tenía en ese momento. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Maca, sobre todo porque, como se mencionó, es una relación bastante larga y no solo eso, sino tiene a dos hijas, o sea, la presión social que tiene Monique es muy larga y si uno se pone a leer como el diario, son como 6 meses de duelo y de dolor y de sufrimiento y no hay que tomarlo como una posición de, ay, marica, déjelo, o sea, es un pobre man que se consiguió otra vieja, déjelo, no, no es así de sencillo. Todos los que hemos tenido rupturas, sobre todo amorosas, sabemos que es muy difícil dejar a una persona, sobre todo si uno está dando más de la otra persona, está dando más que la otra persona está dando a esa relación. Por ejemplo, algo que decía Jensi ahorita y es el valor de los amigos, que ahí lo puse como consejeros, es que también acrecentaban su inseguridad demasiado, siempre le daban chismes de lo que pasaba en esos momentos sociales, que aparecía en Noel, todo el mundo sabía, pero no decía nada. Y ella terminaba siendo la esposa que estaba siendo víctima de una infidelidad. Entonces, la única forma en la que ella podía ser una mujer y expresar toda la rabia, porque era lo que sentía, era por medio del diario. Y también lo puse como un personaje. El diario es lo que decía Gabriel García Márquez en un texto, es su vida secreta. Es esa víscera escrita, lo que decía ahorita Eric, cuando uno escribe, pues deja todo ahí lo que está pensando y es como una forma de exorcizar el demonio, sobre todo si uno no tiene nada que ver en el problema.
pero sí es importante verlo como un personaje y también a los consejeros. Uno dice, por ejemplo, si yo tuviera unos amigos así, pues mi dolor sería más insufrible, porque uno ahí entiende por qué cayó en cama, por qué no podía levantarse, por qué no comía, y las hijas tampoco hacían como el apoyo que ella quería, entonces todo estaba como en su contra. Entonces también es importante el diario porque era su forma de ser alguien que no era escuchada y era juzgada. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, supongo que no. Vamos con las 5 etapas del duelo, que siento que son como una visión del diario de Monique. Pero vamos a hablarlo un poquito más como así personal. Quiero verles la cara. Igual, aquí pues los pongo. Está la negación, la rabia, la negociación, la tristeza y la aceptación. Ya no estoy compartiendo, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas etapas de duelo que ustedes pudieron ver en el diario y si pudieron identificar algunas. El que quiera puede empezar. Yo creo que las etapas de los duelos en general, o sea, como que la gente suele verlas como una fase, como primero es la negación y luego la ira, pero normalmente en los duelos eso se presenta todo el tiempo. O sea, como que no tiene en sí un orden, pero normalmente pues la primera sí es la negación y yo creo que la primera parte del libro es como ella, y creo que por eso yo he buscado tanta aprobación en los demás, como que le dijeran cosas porque ella necesitaba que eso le ayudara a ella para negar lo que estaba pasando. O sea, como que también sus amigas, los primeros consejos que le dieron era como, es una etapa y cuando ya, creo que la esperanza de ella era como, cuando se le pase, cuando ya ella no sea una novedad, va a volver. Y eso pues hace claramente parte de la negación. Pero pues también la ira ya cuando ella se da cuenta que eso es en serio, cuando el man empieza a negociar como las fechas importantes y las empieza a dividir, que gonorrea. Eh, ahí ella empieza a tener como esos primeros atisbos de ira, pero ella no quiere, o sea, siento que ella todo el tiempo lucha con que él recupere como esa imagen de ella que él tenía. Es como que también es complejo porque es una relación en la que ella todo el tiempo estaba viviendo como buscando que fuera como era antes. Y ahí es cuando ella empieza a presentar como esos picos de ira, pero los tiene o sea, tan pronto los tiene, se arrepiente. Y es como, si mal no recuerdo, porque puede que me acuerde mal, pero creo que hay partes del relato donde ella dice como, no debió haber hecho eso. Otra vez me mostré como la incomprendí, o sea, como la que no lo comprende, la que está ahí, en cambio la otra sí lo comprende y por eso ya no me quiere. Y al final, pues la depresión, que ya está lo que tú ya has mencionado y varios han mencionado, que es como que ya no se puede levantar, no puede comer, ya ni siquiera se puede vestir, ya no quiere socializar, como que ya es como la ruptura de ella con ella misma y ya ahí como que muere. Total. Jen y Eric. Vale, yo empaticé con la rabia. Digamos que es la fase que más me encanta porque realmente uno discute con todo. Discute con uno mismo, discute con el otro, discute con todo lo que está pasando, como que intenta, ay, se me olvidó el término, pero es como proyectar ese dolor en esa situación y empiezas como a culpar. A mí me llamaba mucho la atención al inicio cuando primero fue que llegaba a las 3 de la mañana y abría la puerta, y como que ahí fue donde empezó todo, y ya luego él tranquilamente, no, yo no voy a volver, prefiero no abrirte la puerta y venir a esta hora, más bien yo me quedo. Entonces ella empieza como a contar, me parecía muy chistoso porque empezaba como, bueno, como hay que entenderlo y comprenderlo, porque ese fue el consejo que le dieron. Entonces empezó a contar las horas que pasaba con ella y con
con ella y qué pasaba con Noel. Y yo decía, o sea, llegar a ese punto y lo comenzaba a confrontar y el tipo le dijo, ay, no, usted se pone tan aburrido ahora porque se pone hasta a contarme las horas que pasó con la otra. Entonces yo decía, y ahí ella empezaba a sentir esa rabia y ella empezaba precisamente a tener una crítica frente a la otra porque la veía superior a ella. Entonces siempre era como, puede que el apartamento de ella sea más lujoso, más bonito, ella sí lo escucha, ella sí es la persona que en estos momentos le puede dar el apoyo que yo tal vez no le estoy dando, ¿sí? Y como que tratando de ella misma darse motivos para aceptar esa situación. Si bien entiendo que pues estaba pasando un momento de dolor, sí es, o sea, a mí, si yo viviera con una persona con la que me casé 20 años después, me dice que empezó a tener un amorío independientemente en que eso vaya a evolucionar, pues claro, a mí me afecta, es precisamente es mi corazón roto, pero pues tampoco voy a llegar al punto de lo que estaba haciendo, de tratar de asumir y de sentir y de que todo estaba pasando como tan normal y de no proyectar esa rabia de lo que estaba sucediendo. Tanto fue que creo que en un momento de cólera, como que le cuenta y se cansó y se hartó y le dijo sus tres vainas que tenía que decirle porque ya no aguantaba más. O sea, y es una situación muy importante cuando hablamos de comunicación, hablándolo aquí desde un contexto que nos hablaron de una relación, y es, yo no puedo seguirme como ocultando ese dolor que me está pasando, que me está ocurriendo. Yo también existo en este entorno, no es simplemente porque tú te hayas querido estar con otra persona, es que yo también existo acá. Además que no la deja decidir, ¿no? Es como yo todavía te Ah, amo. sí. Es diferente, pero todavía te amo. No te puedo, o sea, ni siquiera le da la oportunidad a ella de pensar sobre la situación. Es como, tú vas a estar ahí conmigo todavía, tranquila. Y es re cínico, me pareció. Pero bueno, Eric, Tienes el micrófono apagado. no te escucho. Me sentí en el 2020. Sí, me sentí en la pandemia. No, eso que acabas de decir es súper cínico. O sea, lo fuerte de la situación es que pues era lo normal, ¿no? O sea, estás casado conmigo o estamos en una relación, a ver, tienes que lidiar con esto y seguimos adelante y se acabó el asunto, ¿sí? Como ya, deja el drama y avancemos. Un par de cosas, ¿no? Cuando estabas hablando tú de las etapas del duelo, no sé, por cosas que he leído y pues obviamente por experiencias personales también. Me quedan claro como tres ideas, ¿no? Primero, no todas las personas atraviesan todas las etapas del duelo ni en el mismo orden, ¿no? Digamos, una cosa es lo que los psiquiatras o los especialistas hablan del proceso y otra cosa muy distinta es lo que cada subjetividad experimenta. Dos, la duración de cada etapa puede variar significativamente entre una persona y otra, ¿no? Digamos, a algunos les cuesta mucho despegar de de las primeras dos, tal vez, ¿sí? Y a otros, pues el asunto les fluye de una manera casi envidiable, diríamos algunos, ¿no? Y tercero, es posible, no sé si a ustedes les ha pasado, es posible volver a etapas anteriores durante el proceso de duelo. Cuando ya uno siente que está allá, al final del túnel, fue madre, alguna joda lo devuelve a uno y volvemos a empezar otra vez. Y a veces ni siquiera tiene que ver con la otra persona, sí, porque finalmente el duelo es algo absolutamente personal. Entonces, ¿qué puedo yo identificar un poco de esas etapas del duelo como en momentos del relato que recuerdo? Por un lado, digamos, como la negación, cuando Mónica está como rebuscando en el pasado, buscando una señal de que todo eso fue un error, ¿no? De que tal vez no estaba viendo bien las cosas, o bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos que voy a seguir el orden de de las etapas. Después sigue negación, sigue ira, sí. Entonces, en ira pensaba o recordaba a Mónica gritándole a Maurice acusándola de haber destrozado su vida, sí, como se acabó conmigo y tal, ¿no? Digamos en el momento de la ira, y creo que muchos de nosotros recordamos fuertemente la ira. Yo recuerdo la ira en mi última ruptura, sobre todo por la forma en la que se dieron las cosas y sobre todo sobre todo como por la falta de pantalones, como por la falta de huevos, yo creo. Esta era tal vez lo que más ira me daba. Ni siquiera eran tanto las mentiras, sino como la falta de seriedad, de madurez en el asunto. Yo creo que eso fue como que lo más ira me dio. En el proceso, digamos, como en la fase de negociación, Monique, eh,
Ella se estaba, y corríjanme si estoy equivocado, pero ella se estaba como prometiendo a sí misma que si cambia, de pronto Maurice volvería, de pronto la situación iba a ser distinta, entonces, a ver, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser otra persona, sí, era como el momento de negociación, ¿no? Que me parece chistoso llamarlo así. Luego cuando cae en la depresión, en la fase de depresión, obviamente encerrada en su habitación, llorando desconsolada, su vida destrozada, sin ni cepillarse los dientes, ni comer, ni la luz del sol recibir a través de la ventana. Y al final la aceptación, yo pensaba que como un ejemplo puntual de la historia, del relato, en donde la aceptación se hace tal vez manifiesta, cuando ella sale a caminar por el parque y como que sonríe levemente al ver los niños jugar y tal, como que bueno, esta es mi vida ya, hagámoslo aquí en adelante. No sé si llamar eso resiliencia, pero al menos yo lo veo como aceptación. Como decía Jen, yo también me identifiqué mucho con el momento de la ira, obviamente por razones distintas, pero yo decía como, uy, marica, sí, o sea, qué rabia, qué ira, realmente, sí. Y no sé si les ha pasado, pero en experiencias distintas, como que hay más énfasis en un lado, en una etapa que en otra. Digamos aquí siendo como abriendo un poco mi corazón. Lo que pasó cerrando el año para mí, sí, noviembre, diciembre, para mí no fue un momento de depresión, sí, tengo que reconocerlo, no fue un momento de depresión y negociaciones, no, para mí fue un momento de ira y yo lo que necesité, y tal vez por eso recurrí a terapia, porque lo que yo sentía no era una tristeza profunda, ni un dolor, ni ay, se me desmembró la vida, no, ira, mucha ira. Y esa ira finalmente estaba lastimándome no solamente emocionalmente, sino a nivel físico. Y esa ira y esa rabia contenida fue lo que yo dije, no, yo tengo que lidiar con esta vaina y tengo que sacar esto de aquí, pero como sea. Y nada, tomé acciones y hágale. Y bueno, y aquí vamos en un proceso, me parece a mí muy chévere, ya a nivel personal. Pero eso digamos, leyendo esta historia, como que me reí, la verdad me reí. Yo sé que debería uno sentir un poquito más de empatía, pero me reí, sobre todo porque me devolví a mi proceso. ¿Sí? Y entonces yo decía, pues obvio que tenía ira, pero obvio que lo que tenía era una rabia aquí que me carcomía por dentro, la gastritis que no tengo, que la sentí como por 3 semanas y no tengo gastritis, pero sentí aquí que lo que comía se me devolvía, bueno, bien, todo. Entonces, como que esas fases, y creo que es importante pensarlo, ¿no? Lo que decía yo al principio, pensar que las fases no se dan siempre en el mismo orden y que no todos las vivimos de la misma manera, ¿sí? Aunque están las fases. Y el tema de los setbacks, ay, a veces nos devolvemos, ¿no? A veces algo nos tira para atrás, pero pues nada, hay que seguir adelante. Sí, tienes toda la razón, sobre todo en las fases. Yo lo tomé como un marco para identificar y abstraer sobre todo el sentimiento de Monique, pero yo me identifiqué demasiado con el personaje porque ella enfatizó en la depresión mal. O sea, siento que su rabia no fue tan explícita y es algo que me pasó en mi última relación. Siento que fue de la nada y ese cambio fue de un momento de depresión que duró demasiado, y no pude exteriorizar mi ira como debía hacerlo. Siento que el poder exteriorizar la rabia también es una expresión de libertad. Yo estoy en esta relación y yo tengo por qué decir las cosas y no solo usted decide pues, el futuro de esto. Y sí pasó y por eso yo me sentía muy identificada con el personaje. Y hablábamos con Sebas hace unos días como que la aceptación no se ve tan clara, porque ella va a terapia, ella sabe que él está como más enamorado de Noel que de ella, pero igual vuelve a la depresión y vuelve a la rabia, pero esa aceptación al final no es clara, es como que se queda en el limbo. Uno no sabe si al fin lo superó, uno no sabe si al fin ya se fue a Nueva York con las hijas o algo así. No, ella se queda en ese proceso y uno espera, la verdad, es como un final abierto, uno espera que al final ella lo supere y continúe, pero sí es muy frustrante porque es eso, es estar en depresión y volver a la rabia y volver a la negociación. Bueno, está bien, ve con ella y luego vuelves conmigo, no sé qué, pero porque le estás dando más tiempo, pero porque sí, es una cuestión ahí de ciclo, pero que cada uno tiene uno diferente. ¿Quién más quiere decir algo? Sebas, Maca, el otro Sebas. No, de acuerdo. Mira que sí, o sea, yo sí al final sí sentí que pues sí hubo de pronto para mí como una, no sé si llamarlo aceptación, pero más bien resignación de, bueno, esto fue lo que yo elegí. Y yo creo que
en parte, o sea, creo que hace una buena contraposición con el ejercicio que Simón de Beauvoir siempre hace, es como de la mujer diferente, la mujer que va en contra de como la heteronormatividad del patriarcado, todas como las instituciones, digamos, desde el hombre. Pero aquí digamos que también es interesante porque hace un ejercicio tanto en la mujer rota como en el resto, como de, bueno, ¿qué pasa si yo sigo las normas de la sociedad? O sea, ¿qué pasa si yo elijo hacer X o Y? Y eso yo creo que no es de fábula para dejar moraleja, pero sí de pronto para retratar de pronto, bueno, usted eligió eso, ahora sumerse, asuma sus elecciones. O sea, usted decidió quedarse ahí, usted decidió, no sé si por inocente o porque en serio lo creía de que el tipo en algún momento dijo, ay, en un mes se va a acabar y ya esa vaina no va a tener sentido y ya, eso no le pongamos cuidado. Y bueno, bueno, sigamos por ahí. Y yo creo que eso también aplica para mí, o sea, como que las elecciones que ella va tomando, incluso aún si están ligadas a lo que espera la sociedad de ella, pues no están libres de un destino, o sea, es como usted decidió seguir por ese camino, o sea, de que se extraña, o sea, usted es como de pronto, a veces yo soy, no sé, a mí me dicen yo soy el amigo cruel, pero yo como que me traen sus problemas y es como, amor, pero le dijimos que le iban a hacer lo mismo ahora de que se queja, de que llora. Pues llore, pero pues ¿de qué? O sea, yo ya le dije lo que iba a pasar y usted igual se quiso hacer la loca, pues loco. Entonces, yo siento que muchas veces eso también es interesante explorarlo desde la literatura o el arte, como a no todos les toca el final feliz, a no todos les tocó como si eventualmente el tipo pagó por lo que hizo o volvieron juntos. No, o sea, a veces simplemente la vida no termina como uno quisiera. Es muy triste. Es como sí es, pero también es algo que existe. Y yo creo que eso también es interesante verlo, porque es como uno realmente se pone como de un tercero que está de afuera y dice, ¿de qué otra forma iba a terminar? ¿De qué otra forma iba a poder acabar esto? Además, porque estamos hablando de una señora que con qué herramientas iba a afrontar este tipo de situaciones. O sea, a mí no me sorprendió de hecho que sea primera porque pues es que es una señora que nunca se ha sabido valer por sí misma, como dijo, creo que alguien, o sea, todo su mundo fue este señor y le dejó a él toda la responsabilidad. Y yo siento que eso también es un problema a veces, o sea, como que en general, no solo ella, sino en muchas personas, incluido me ha pasado, como que le dejamos la responsabilidad todo al otro. O sea, todo fue por culpa de él. O sea, yo aquí no tuve, no, tú decidiste quedarte ahí, tú decidiste elegir estar con él, te puso los cuernos y decidiste estar ahí también. O sea, hombre, ¿qué esperabas que sucediera? Entonces, yo siento que también es interesante cuando dejamos de repartir culpas y decir, ay, es que es un desgraciado. Ay, bueno, ¿y tú qué hiciste? Bueno, ¿tú qué fue lo que también decidiste quedarte ahí? ¿O por qué no reclamaste antes? ¿O empezaste a simplemente a guardártelo hasta explotarlo? Puede que, o sea, eso yo creo que es lo que es interesante como el relato y es como la humanidad de cada quien porque nosotros vemos solo lo que ella nos cuenta, pues porque es su diario, ¿no? Es su perspectiva. Pero a veces también por eso yo creo que es interesante como de pronto cuando hacen relatos, pero como con las perspectivas de todos, o sea, de cuál es como lo que está pensando cada uno, que como que, y yo siento que eso me gustó del anterior, del libro, pues no, pues, de que leímos de Agatha Christie, lo que les decía, o sea, una cosa es lo que está pensando fulanito, y luego la sirvienta, luego el otro, entonces es interesante cuando tenemos todas esas perspectivas porque dejamos de demonizar y de santificar a unos, o sea, ni Monique es como la pobrecita de todo el paseo y ella entonces no tiene ninguna culpa y dejamos de demonizar al marido y es lo que dicen también de echarle la culpa a la otra, ¿no? Que siempre la culpa es de la mujer, ¿no? O sea, siempre es del que está de tercero. Sí, pues obviamente pudo que supiera, pero el otro también es otra parte que juega. Entonces, creo que también hubiera sido interesante como un ejercicio de pronto escuchar un poco cuál es el punto de vista del otro, aunque pues yo siento que en este sentido no era tanto la idea, sino más de demostrar, bueno, o sea, cuáles son las consecuencias de haber seguido la normatividad social de la época, o sea, ¿qué me puede pasar a mí si yo juego con eso? Y siento que muchas veces al final, pues claro, el desenlace es muy duro para la mujer que es engañada porque pues es la que tiene que al final como soportar todas esas, como todas esas pruebas y todas esas situaciones.
que si uno no tiene la entereza o no tiene las herramientas para afrontarlo, pues se lo come vivo, como le pasó a ellos, o sea, literal se deprime. Entonces yo siento que al final es medio decente que pueda resignarse, como que pueda decir, esta es mi realidad, ya como que puedo entenderla. Y bueno, de aquí para adelante, pues esperemos, hipotéticamente, que haya sabido decidir, que haya sabido, o al menos estar solo un ratico. Sí, sí, porque eso también yo pensaba, eran mis amigos de, sufrieron 6 meses, están 2 semanas solteros y a las 2 semanas ya tienen a otro. Y yo dije, Dios mío, no, 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 no. Yo me quedaba pensando, se lo juro, no, no, amor, por ahí no. Mire que algo interesante que me pasó también cuando leía el texto es que no solo pensaba en mis experiencias, sino en las experiencias de mi mamá, porque pues me acordó mucho a que es una etapa de la vida de las mujeres en las que ya sus hijos ya se van, son grandes, tienen sus familias, eh, y ellas terminan estando solas. Y yo me preguntaba, sé que les he enviado preguntas al chat, pero creo que podemos cambiarlas un poquito. Me preguntaba sobre todo si mi mamá en serio siempre quiso ser mamá, si esa fue su proyecto de vida. ¿Qué pasaría si nosotras no hubiéramos nacido, ella hubiera estudiado, ella hubiera hecho otra cosa? Sobre todo porque es muy difícil ser mamá y esposa. Y yo recuerdo muy bien en un tiempo que yo le dije a mi mamá como, pues rompe con, o sea, divórciate de mi papá, o sea, no hace nada así, una cuestión ahí como de dependencia y ella no podía. Y cuando yo leía el texto yo decía, pues es que aquí también está mi mamá, o sea, es una cuestión de no poder, de es un- son muchas cosas acumuladas que hacen que ella no abandone y pues también le pasó a Mónica. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes alguna vez han pensado en su mamá teniendo otro tipo de proyecto de vida que no sean ustedes? Por favor. Sí, muchas veces, sobre todo porque en algún momento mi relación con mi mamá fue bastante difícil, ¿sí? Para ella no fue fácil aceptar que su hijo era homosexual, que le encantaban los hombres, a pesar de que, digamos, en mi familia el tema, yo por ejemplo, yo no sé lo que es estar en el closet, la verdad. Sí, o sea, no recuerdo ese tema de haber escondido o negado cosas y eso, por ejemplo, sé que para ella fue muy difícil. En este momento no es un tema, nuestra relación no es la mejor, pero no es un tema. Digamos, ese no es, si tenemos discusiones no tienen absolutamente nada que ver con mi sexualidad, ¿sí? Mi mamá fue otra Monique. Realmente la relación con mi papá, mis papás son divorciados, mi mamá se volvió a casar y luego enviudó, ¿sí? Y de ese matrimonio tengo un hermano que tiene en ese momento 24, 25 años. Em, Claro, con su segundo esposo, pues yo no tuve una buena relación, pero debo admitir que la relación con él fue absolutamente diferente a la relación con mi papá. Y entonces en algún momento, ya yo vivía acá, no sé, en vacaciones, recuerdo haberle tocado el tema a mi mamá. Ella obviamente estaba viuda, ya su segundo esposo ya no estaba con ella. Y recuerdo haberle preguntado, porque empezó además a compartirme cosas tan absurdas como que la profesora que yo más quise en primero de primaria, o sea, estoy hablando de que yo tenía como 13 o 14 años cuando mis papás se divorciaron, y mi mamá me cuenta, ya yo vivía, yo estaba acá como terminando la carrera en la universidad, una cosa así, y me entero que mi profesora favorita de primaria de toda la vida fue amante de mi papá. Y entonces, por esa razón, ella era la profesora más linda de la vida conmigo. Obviamente yo sí decía, ay, pero ella me adoraba, me quería. Yo no sé cómo llegamos a ese tema con mi hermana y sale mi mamá, tal cual como Monique. Está hablando usted de la zorra esa de ojos claros que no sé qué data. Y yo, ay, mamá, pero esa vieja era súper querida, súper linda. Claro, pues súper querida porque se revolcaba con su papá y no sé qué data. Entonces, cuando el chiste pasó, obviamente nos reímos con mi hermana a más no poder y tal, y mi mamá también como que se relajó. Luego ya entonces llegó la parte seria de la conversación y no a manera de juicio, sino de todas las preguntas. Yo decía, ¿cómo es posible? O sea, en primero de primaria yo tenía 5 años, mamá, y yo tenía casi 14 cuando ustedes se divorciaron. O sea, ¿qué pasó de por medio? ¿Y cuántas profesoras de primero de primaria hubo de por medio en el proceso? Y mi mamá terminó contándome que, bueno, mi mamá prácticamente le aguantó, no sé, las mil y una amantes a mi papá, ¿sí? Y entonces, yo recuerdo en una época escuchar la conversación de mi mamá con sus hermanas. Y entonces, no, es que los niños, y yo le decía a mi mamá en esa época, ya en la conversación, la última conversación, yo le decía, pero mamá, usted siempre ha sido una mujer financieramente independiente.
usted es diseñador, usted tiene su negocio, usted trabajaba con tantas empresas, usted hacía esto, aquello. Es más, yo vi la plata fluir en la casa directamente de usted. Yo sabía que mi papá aportaba y lo que sea, sí, eso yo lo tenía claro. Pero cuando yo veía dinero en la casa, sí, directamente veía la plata, veía los pagos, veía la cosa, era usted. O sea, usted la que manejaba, usted llamaba tal. Entonces, ¿qué pasó? Sí, yo le decía a mi mamá, o sea, ¿y qué pasó? Y ella, claro, ella era reflexionaba y decía, no, no es pendeja, o sea, uno es boba, uno se mete mentiras y uno se carga con un montón de cosas y entonces ustedes se vuelven una excusa. Claro, mi mamá, yo soy el mayor, yo no nací, inmediatamente la relación empezó y esa fue otra cosa que yo le cuestioné a mi mamá, yo le decía, venga, usted no se casó embarazada. De hecho, yo nací 2 años y medio después de que mis papás se casaron. O sea, tuvieron un periodo de recién casados largo antes de que yo naciera. Y entonces yo le dije a mi mamá, y en ese mismo periodo usted se dio cuenta que le iba a poner cachos con la una, que a mi papá le gustaba, o sea, que si hacía sombra y se movía, mi papá allá se metía. Entonces yo decía, y usted decidió seguir ahí, o sea, ¿por qué? ¿Sí? Y entonces es el aprendizaje. Yo entiendo mucho lo que Sebastián decía hace un momento, Sebastián Silva, lo que decía hace un momento, lo entiendo, pero vuelvo a la herencia de las mujeres, ¿sí? Vuelvo a las conductas aprendidas a nivel cultural y no para justificarlas, sino para hacerlo más evidente, porque siento que esta lucha tiene que ser compartida. Yo, con el respeto de las damas presentes, pero yo no creo en el feminismo que va en contra de los hombres porque son hombres y no mujeres, porque tienen pene y no vagina, porque tienen bigote y no tetas, o sea, sí, o sea, no es, digamos, yo no siento que ese sea un feminismo que pueda transformar la sociedad. Yo creo que un feminismo es cuando nos ponemos toda la camiseta, nos damos cuenta de los errores y de los problemas culturales, de toda la herencia y toda la basura que hemos heredado a través de la historia y decidimos tomar decisiones reales y acciones concretas a diario, ¿sí? Y ahí creo que es donde este tipo de discusiones, este tipo de libros tiene mucho sentido. Eh, sí, yo hablaba con mi mamá y yo estoy seguro que mi mamá se dejó llevar por un momento histórico, se dejó llevar por una situación familiar, se dejó llevar por lo que ella vivía con sus papás, la presión que sentía por ser la hija mayor, bueno, yo no sé, mil cosas más que pudo haber pasado, lo que me ha compartido y todas las cosas que se habrá seguramente reservado para ella, pero yo no creo que su proyecto de vida haya sido ser, ser mamá, porque si no, no hubiera tomado las decisiones financieras que ha tomado, si no, no hubiera tomado otras cosas, y estoy absolutamente seguro que tener 2 hijos en el momento y en las condiciones en las que mi hermana y yo nacimos, definitivamente sí afectó las posibles decisiones que mi mamá pudo haber tomado. Que haya sido feliz como mamá o no, ya eso es un tema, yo siento que la felicidad como que uno la descubre después de que la vive, ¿no? Yo siento que pocas veces uno se da cuenta que ha sido feliz. El meme, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? El asunto de esa frase que suena chiste, pero no lo es. Eh, sí, yo no creo que ella se haya casado con mi papá convencida de su futura maternidad y de una entrega dadivosa y desinteresada a la construcción de un mundo a partir de parirle hijos a la sociedad, una cosa así. Yo dudo mucho que haya sido así y pienso lo mismo con mi abuela y pienso lo mismo con muchas mujeres importantes en mi vida con quienes he tenido conversaciones similares. Yo no creo que ser mamá haya sido el proyecto inicial. Simplemente que en el proceso apareció el asunto de la maternidad y lo tomaron como una opción o aceptaron a quienes descubrieron que estaban embarazadas. Yo creo que también uno puede pensar, o sea, es muy rompecorazón saber que su mamá pudo haber tenido otro tipo de vida, proyecto de vida, y no lo pudo por uno. Pero pues siento que esa es una reflexión que uno tiene leyendo el libro. Pero si yo lo pienso como lo pensé esta semana, la verdad sí me dolió mucho, porque yo pensaba en ella y ojalá pues ella pudiera haber tenido otras opciones, pero no las tuvo. ¿Alguien más? Yes. Pues mi mamá sí me quería tener. Igual yo no soy una hija deseada para mi papá, pero mi mami sí quería ser mamá. Eh, yo no pienso tanto en el tema de la maternidad así autoimpuesta en mi mamá, pero sí en mi abuela, porque yo creo que igual es hoy en día que nos planteamos el querer o no ser mamás. De hecho, creo que por eso los índices de natalidad están bajando tanto, pero antes no era una discusión, ser mamá era algo que se esperaba de una mujer y sí hay que tener eso en cuenta. Creo que por eso es importante también la época en la que está escrita ese libro.
porque desafortunadamente para las mujeres sí hay unos mandatos sociales que durante mucho tiempo nosotras tuvimos que cumplir. Y normalmente esos mandatos sociales pues sí estaban dictaminados por los hombres. Creo que por eso en el relato a Monique todo el mundo le dice qué debería hacer y cómo debería comportarse ante lo que está sucediendo, porque creo que era normal y siento que igual no es tan alejado, o sea, hoy en día no es nuestra realidad, pero sí hay sociedades en el mundo donde las mujeres siguen siendo oprimidas como lo eran antes en nuestra sociedad. Entonces, pues no sé, o sea, literal, tú le preguntas a mi abuela por qué tuvo tantos hijos, es que no había televisión y porque literal, desde que ellas nacían, o sea, no era como una pregunta que se hicieran, quiero ser o no quiero ser mamá, no, simplemente yo me caso y soy mamá porque también eso te daba más oportunidades de tener una mejor vida. El tener un esposo, como también tenía que ver con a lo que tú podías acceder, no solo como de el cariño, sino materialmente a tener una mejor calidad de vida, porque las mujeres que no eran casadas hace menos de, no sé, 100 años eran mal vistas. Entonces, bueno, por el lado de mi mamá, no, o sea, mi mami sí quería ser mamá, ella sí me quería tener, pero o sea, literal, nosotras podemos votar hace muy poco tiempo, no es tanto tiempo. Entonces, yo siento que todo eso lo atraviesa. Y digamos, en el relato de Monique, yo pienso mucho en eso. Obviamente, que ella le dé ese papel al amante de la moza está mal, claramente está mal y es misoginia interiorizada, pero en la crianza que a nosotras nos dieron, que a todos nos dieron, que es bastante patriarcal, es lo normal. Mi papá a mí me abandonó cuando yo no había nacido. Entonces, mi mami siempre, o sea, como que yo no vi tanto eso en ella, pero sí lo vi en mi tía, como que su esposo le era infiel y yo tengo muchos recuerdos de niña de ella sufriendo por la moza. O sea, literal como la misma situación de Monique, se lo juro yo, como que es un recuerdo de mi tía. Y claro, yo tengo estos pensamientos de por qué no lo dejaba y por qué yo no sé qué, pues porque hace muy poco tiempo el amor romántico era lo que estaba bien en la sociedad. Y es difícil, o sea, América superar eso es difícil porque yo ahora pienso como, Monique no es tan vieja, tenía 44 años, o sea, 44 años es bastante joven, pero, o sea, como que en esos momentos de la sociedad, 44 años no era, o sea, ya ella era una señora vieja, o sea, también siento que es que no es solo el hecho, o sea, siento que es muy complejo porque no es solo el hecho de ella y la moza, sino todos los mandatos sociales que había hacia la mujer en ese tiempo y el tema de envejecer y que si ya no das hijos, entonces ya no eres productiva y por qué ella decide tener hijos y ser ama de casa es porque esa era la manera en la que ella podía desarrollar una carrera, pero igual hoy en día, pues nosotras sabemos que ser ama de casa literal es una carrera que deberían pagar y el man más o menos le dice que ella no hace nada, como que lo único que tenía que hacer en la vida que era criar a sus hijas, fracasó. Entonces yo siento que eso ya para ella es una ruptura en su psique terrible porque su carrera era ser ama de casa. Entonces siento que yo leyendo este libro no pensaba en mi mamá, yo pensaba en mi abuelita. Y creo que también por eso para muchos de nosotros es curioso, pero se me acaba de ocurrir esto y creo que tiene sentido. Y es como para muchos de nosotros nuestros cuidadores fueron nuestros abuelos, porque ellos tenían esta idea de familia. En cambio, a partir de la generación de nuestros papás se vio más esta idea de la mamá que sale a trabajar y sale a hacer cosas, entonces ya no tiene este rol de cuidadora. Creo que nosotras lo vimos cuando hicimos la sesión del club de lectura con los abuelitos. Eh, Porque las señoras criadas en esa época tienen todavía esto de ser amas de casa y de cuidar a los niños y de criar a los niños. Y siento que Monique está inmersa en eso, en ser esa ama de casa que cuida a los niños y que fuera de eso es difícil y como de vivir a través del hombre, como
que se realizan a través de lo que hacía su pareja. Entonces pasa, digamos, mi abuelo falleció el año pasado y ha sido difícil porque la idea de persona que tenían muchas de mis tías y todo también era a través de mi abuelo, como del hombre, porque así también funciona el patriarcado, es como que las mujeres se autorrealizaban también a través del hombre. Entonces siento que por eso también se da ese rompimiento en la psique. ¡Ay, se me va a apagar esto! Eh, como el rompimiento en la psique de Monique y como de todo eso, porque es como, siento que por eso me parecía importante lo de la época, como literal para ella era su mundo, o sea, no es como, porque nosotras ahorita las rupturas, claro, es difícil, a uno se le rompe el mundo, pero nosotras tenemos trabajo, o sea, hay otras cosas en nuestra vida, mi vida no es solo mi pareja, pero cuando yo fui adolescente y tuve mi primer novio, mi vida sí era mi pareja. Creo que es lo más cerca que yo puedo estar a ese sentimiento que tal vez tenía Monique. Y es complejo, es muy complejo. Y ya. Sebas. Bueno, yo quería decir dos cositas. La primera es que en un momento tengo que abandonarlos, es que quería como decir que todo está increíble. Esta sesión la estoy amando, estoy flipando, porque estamos siendo muy profundos y estamos compartiendo cosas muy chéveres. De verdad que me encanta, así que los felicito y muchas gracias por participar tanto. Obviamente Aleja por organizar la actividad de esta manera que les tocó los corazones a estos queridos lectores, me encanta. Y ya basado en la pregunta que hiciste todo el tiempo, yo creo que todos movimos la cabeza así cuando preguntaste, ¿no se imaginaron a sus mamás en otra vida sin ustedes y si no, sin su papá y demás? Por supuesto, mi mamá me quería tener, es que era como su sueño tener un hijo. De hecho, mi mamá era una mujer que no podía tener hijos, entonces yo nací como entre comillas de un milagro. Y eso fue lo único bueno que hizo mi papá. De ahí para adelante, mi papá siempre fue un hombre, el típico hombre, pues machista, súper perro, que tiene como otras 6 mujeres con hijos y le caía como a cualquier escoba con falda. Entonces uno creció viendo como también dentro del esquema de familia de la época, pues las mamás permitían eso. Es que había un condicionamiento machista, es que si usted no se va, o usted me critica y me juzga y demás, pues no hay una manutención para el mocoso que su merced tiene conmigo. Entonces había todo este miedo y entonces yo me quedo sola. Y quedarme sola significaba dejar a mi hijo también solo. Y un tema ahí que no lo justifica, pero que sí en medio de todo las obligaba a quedarse atadas a ese círculo de Monique. Yo también pensaba en mi mamá, yo decía como, es ella, es literal ella aguantándole ese montón de barrabasadas a este hombre en vez de seguir con su vida y hacerlo aparte. Pero esa idea también lo pensaba y es muy moderna, es muy nuestra, es muy juvenil de no, el man no sirve para nada, no importa, yo lo mantengo sola. Yo miro cómo lo hago, me lo amarro aquí como la sotavaleña, ¿sí? Y voy y trabajo en la calle. Pero en la época de ella no era así. Era como usted tiene un hijo y tiene el man ahí, pues toca que él la mantenga. Entonces, claro que lo he pensado y de hecho lo he hablado con mi mamá muchas veces. Le he dicho como si su merced no se hubiera metido con el señor, su vida sería otra. Pero entonces ya venía y veníamos a una reflexión de, es que pues uno está enamorado y bueno, hay un montón de conceptos así que también hoy en día vemos de otra forma, porque por mucho amor que uno le tenga a una persona, pues hoy en día creo que somos un poquito más suelticos de, oye, yo te amo, pero también me amo a mí, y también amo mi libertad y yo no voy a permitir que me pongan los cachos con 400 personas y hacer lo que hizo Monique de, bueno, está bien, yo te comparto. Y la mitad de las vacaciones, cuando yo leí eso, la verdad sentí rabia. Yo no le daría la mitad de las vacaciones, ¿qué tal? No, pues váyase con esa perra. Y sí, es misógino, pero varias cosas que nos dieron a entender ahí es que Noel también era misógina con Monique, porque ella también le hacía show a Maurice para que se quedara solo con ella. Y ella quería más tiempo con él, y él, es un ejemplo. Ella también quería más tiempo con él y ella también quería que ese hombre fuera solo suyo. Y hoy en día yo he escuchado a muchas de ustedes, a muchas otras amigas que dicen pelearme por un man, o sea, nada que ver, o sea, peleese por lo que quiera menos por un man. Pero dentro de la historia sí se nos muestra cómo se agarran por ese pipí y es como, o sea, la otra es la moza, ella sabía que era una moza, porque pues por hacer mujer y todo, pero era la moza, y ella sabía que era la moza y ella quería ese hombre, y la otra decía, no me importa que el man no me quiera, que el man me maltrate, igual yo lo quiero para mí. Entonces, ¿cómo el contexto social hace
que las personas, o en este caso las mujeres, se aten a esos nichos, por más tóxicos que sean, para sobrevivir, como para salir adelante. Creo que lo decía Maca hace un rato, que ella justificaba un poco a Monique porque es una mujer dolida. A mí Monique me cayó muy mal, me identifiqué con ella y creo que por eso me cayó mal. Eh, pero sí es una mujer dolida, es una mujer que trata de sobrevivir, es una mujer que trata de, yo quiero mantener a mi esposo para al menos fingir que la vida no estuvo tan mal, porque soy mala madre, soy fea, soy gorda y ahora mala esposa, grave. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Los dejo, nos vemos dentro de 15 días. Cuídense mucho, les mando un abracito y bueno, luego me cuentan el resumen. Chao, cuídate mucho. Chao. Jamón, que estén tan participativos, sigamos. Y eso que vamos solo dos preguntas. Dale, Jess. También respecto a lo que decía Sebas, es que siento que también es complejo porque como que analizamos con un montón de conceptos que no existían en esa época. Entonces, marica, el amor propio en una mujer, porque claro, o sea, literal, tú lees, creo que fue lo primero que dije cuando entré acá y es como que yo ya me lo había leído y ahora que lo leí lo sentí súper diferente. Y lo primero que pensé fue como amor propio. Marica, esa mujer no tiene amor propio, pero es que a ella nunca le enseñaron que una mujer podía tener amor propio, ni siquiera que debía, sino que una posibilidad para una mujer era quererse. O sea, literal. Y sinceramente a mí tampoco me enseñaron eso y yo soy joven, porque es como a nosotras nos enseñan a ser calladas y a hacer caso y a seguir lo que la gente dice y aguantar, marica. O sea, siento que un mandato social dentro de las mujeres durante muchos años ha sido el aguante. O sea, aguanta, aguanta. O sea, literal, desde la Edad Media que nos casaban con gente que ni idea, es como aguanta porque vas a tener una buena posición social. O sea, como que el deseo y el querer es, son conceptos muy nuevos para las mujeres. Entonces, yo coincido mucho con algo que dijo Seba Silva, y es que ese relato muestra como si sigues todos estos mandatos sociales, o sea, como, no sé, yo ya leí el segundo sexo y ahí es más como todas las posibilidades de lo que podría ser. Y este es más como si sigues lo que te dice la sociedad que hagas, esto es lo que pasa. Entonces, siento que también es complejo porque como lo que les decía ahorita, cuando mi abuela se murió, mi abuela está teniendo, o sea, ya a sus 85 años está teniendo esos planteamientos de quién soy yo sin mi marido. Es muy complejo, pero es que a las mujeres de antes no les, o sea, no era una posibilidad dentro de sus vidas pensarse a sí mismas como individuos. Como que si no vivías por tu marido, vives por tus hijos, pero siempre vives en favor de alguien. Y nosotras como somos cuidadoras de cierta manera, o debemos ser cuidadoras, es como que estamos acostumbradas a hacerlo y a veces yo siento que también es algo que tal vez Monique ni siquiera se planteaba, o sea, ella no se planteó nada de esto hasta que el man le puso los cachos. O sea, como que ella necesitaba su evento canónico para hacerse esas preguntas, porque antes de eso, a pesar de que ella tenía 44 años, pues ya era una mujer adulta, nunca se lo había planteado. Sí, de acuerdo. Sobre todo con lo de ser cuidador y lo que a uno le han enseñado y lo que decías del aguante. Creo que hay una frase que yo recuerdo mucho del colegio y era, la verdad, el cólico no duele tanto como un parto. Entonces tienes que venir al colegio. Y pues las que sabemos, el cólico duele demasiado, o sea, es como casi que tú te desmayas. Entonces siempre te han dicho, pues el parto duele más, o sea, no jodas, cuando vayas a parir, ahí sí te va a doler. Y pues es una cuestión de aguante. Y por ejemplo, ahorita que estamos jugando el jueguito de Kahoot, Maca dijo, no, es que yo soy muy cuidadora, a mí me gusta dar. Eso es muy de mujer. Y eso es contraproducente en algún sentido, porque uno siempre está cuidando, uno siempre está protegiendo al otro. No importa si no me das nada, yo te cuido, todo bien, así somos las mujeres.
Y eso es complejo también cuando a uno le rompen el corazón, porque uno llega al momento en el que dice, no, yo tengo que ser una perra, yo tengo que ser odiosa, porque si no me van a romper otra vez el corazón. Entonces hay unos cuando cambia de personaje, como que se vuelve el villano, pero es algo para protegerse. Y es muy, muy lindo escuchar, por ejemplo, a Maca decir como, no, es que yo prefiero dar y el otro que no, sí, no importa, pero es también una cuestión social. Dale, Jen. Espera, un segundo, solo iba a decir algo como de lo que dijiste, y es Dale. como, marica, sí, digamos, referente a nuestro periodo, es algo en lo que a nosotras nos han enseñado un montón a aguantar, pero aparte es que nosotras lidiamos con muchas hormonas que son muy complejas durante todo el mes. Y pasa mucho con muchas enfermedades que son específicas del sistema reproductor femenino, que la solución es parir. Por ejemplo, la endometriosis se cura cuando tú tienes un hijo. Y los ginecólogos le dicen eso a las mujeres. Pero ¿y qué pasa con las mujeres que no quieren ser mamás? Es como, o sea, yo tengo una amiga que sufre endometriosis hace muchos años y pues es complejo, ya la han operado. Y el médico todo el tiempo le dice, pues que tengo un hijo y ya. O sea, como que ya ha sufrido tanto por eso que es como, pues cuando tengas un hijo se te quita. Es muy denso. Dale, Jen. Vale, no, yo de pronto lo que quería tal vez también tomar del libro fue su tal vez amistad o esas interacciones que tenía con Margarit, la nena adolescente del instituto, y ver también ahí desde esa figura de la mujer que a pesar de que, bueno, su situación era diferente, un tema de una institución que la estaba protegiendo porque ni sus padres ni sus familiares querían hacerse cargo de ella, pero ella tenía toda la intención de querer ser alguien. O sea, yo quisiera trabajar, me gusta esto y tal cosa. Y digamos que esa mirada, hablándolo desde ese contexto, del contexto de esa época, es fuerte porque la mujer no podía tampoco hacer eso, ¿sí? O sea, su rol siempre debía ser o una ama de casa o debía cuidar de otro, ¿sí? Como que no tenía la posibilidad de otras cosas. Tanto Monique como su amiga mostraban que ella cuando se casó dejó de estudiar y la otra, si bien dejó de estudiar, trató como de acercarse un poco a sus gustos, pero no era una posibilidad de que la mujer pudiera tener esas mismas condiciones que en este caso, por ejemplo, Maurice sí tenía, que era un científico, que quería curar la leucemia, que en fin, otras cosas, que, o sea, todo eso también daba algo que es la moral. Creo que el tema de la moral fue muy fuerte y como lo decía Eric, es verdad, hay un tema generacional bastante fuerte del cual todavía aún estamos en proceso de irnos despojando de esa herencia que no nos pertenece, hablando a las generaciones de hoy en día. Solo como un dato pequeño, me llamó mucho la atención, yo hace muchos años, no sé, el Día de la Raza, que ya, pues, digamos, ha cambiado el nombre, pero estos días estuve viendo TikTok y demás, y la ofensa de lo que es este día, todavía esto no es un día para celebrar, esto fue el genocidio, fue todo, es dar a entender todo lo que realmente pasó y no verlo como algo que dio un avance, porque pues bueno, independientemente como haya sido hace muchos años este tema de la conquista, sí hay algo que connotar y es que sí hubo violaciones, hubo muertos, hubo unas situaciones que no eran las más correctas o las más apropiadas para las personas o las comunidades que viven en este continente. Entonces, mira cómo todo este tipo de cosas hoy en día hoy las podemos hablar como con más tranquilidad y que pueden ser lideradas y llevadas por mujeres, cosa que antes no se podía. Pero es por eso mismo, por el hecho de ir despojando. Yo creo que el libro nos da una reflexión, si bien desde una parte de las relaciones, del sentimiento, de la fragilidad de la mujer y demás, también nos lleva a pensar, bueno, deberíamos seguir teniendo esto, ¿cómo hacemos para cambiar y mejorar las condiciones en nuestra sociedad para que no vuelva a pasar una historia similar a la que pasó a Monique? Totalmente de acuerdo. Y creo que va gran en parte a lo que decía Eric, que es como un análisis sobre todo de contexto. Uno no puede sobre todo atribuir lo que es los textos de Simone de Beauvoir ahorita,
De hecho, estuve analizando y estoy investigando y hay gente que no le gusta, sobre todo mujeres, ¿no? Es que eso es muy antiguo, eso es muy viejo, eso no va, pues, con respecto a lo de qué está pasando en el momento. Pero sí fue un principio para, ¿no? Entonces, eso de tenerse y pensarse como desde un punto muy existencialista de quién soy yo y para dónde voy, tener una crisis como la que tuvo Monique, tener la crisis de la mediana edad a los que ya cumplimos 30 o vamos a cumplir. Yo siento que uno siempre vive en constante crisis pensándose en serio, este es mi propósito de vida, ¿qué voy a hacer? Es algo que pues tenemos el derecho de hacer ahorita, antes no lo podían hacer. Entonces, pues está interesante pensarse en ese sentido. Yo creo que ya nos hemos alargado bastante. Esta sesión me encantó. Muchísimas gracias a todos por abrir su corazón sobre todo. Yo sé que las sesiones son muy analíticas, muy profundas, pero en esta sesión lo sentí como más sentimentalistas y me gustó eso. No sé si quieren agregar algo más y cerramos. Sí, no, pues igual darte gracias, ¿no? O sea, porque digamos, para gestionar el espacio y obviamente coordinar eso es complicado, o sea, empezando por ahí. Válido lo que te decías que no es, que no es, digamos, a veces la gente dice que uno lee eso y es como, ay, pero es tan viejo, o porque lees los mal llamados clásicos y uno dice, pero es que hay muchas cosas que uno puede ir rescatando de esta como literatura, por así decirlo, de estos autores que ya pasaron. Y que no es nada anacrónico, o sea, no es como por allá ocurrió en esa época y dejó de pasar, sino es realidad, son realidades de todavía muchas personas, tal vez. O sea, uno piensa que a pesar de que sí, ya se habla de feminismo y de que las mujeres tienen otro contexto, por ejemplo, yo pienso en la parte rural y muchas de las realidades van a ser así, o sea, van a ser mujeres que van incluso a defender cómo es su forma de vivir y por qué el hombre actúa como tal y se comporta como tal. Entonces, nada, yo siento que fue muy, muy valioso como pues tener un texto así. Igual si a la gente le gusta y todo el rollo, después ahí no sé si por el grupo de ti te lo mando. Hay un libro que a mí me pasó curioso. Al inicio yo dije, no, esta mierda no me va a gustar. Y es de esos que no se han visto en los meses del amor y la amistad. Algunas librerías o negocios que venden libros ponen algo que se llama Amigos Secretos. Y literal es un montón de libros empacados en donde coja uno al azar y mira a ver qué le salga. A mí me salió uno y yo desde el momento en que dije, no, Dios mío, esto tiene que ver con religión, pues es sobre la realidad de una mujer musulmana en Irán. Esa es más, ese sí, ese, como decía, ese sí da más rabiado porque es del típico de me obligaron a casar a los 15 por un burro, por una vaca, porque era el de tal y tal. Y es la historia de toda esta señora desde que es niña, literal, porque la realidad ya es desde los 7 años y todo, hasta que pues ella tiene como 50 60 años más o menos. Pero es interesante porque le muestra a uno, o al menos fue interesante porque el libro es escrito como desde todas las historias que recopiló una socióloga y psicóloga iraní de hablar con muchas mujeres musulmanas, o sea, de, bueno, cuál es su realidad. Y ahí yo siento que también pues toca el tema de eso, de, bueno, qué es la realidad de la mujer para la que no tiene, o sea, ahí sí usted diga algo y la matan, o sea, o sea, no hay de otra. Entonces me parece interesante porque pues lo que te digo, a veces como que uno piensa que ese tipo de literatura no es con uno o ese tipo de libros como que, ay, eso por allá es en Irán, eso a mí qué, pero es interesante por no solo conocer, sino porque también hay muchas realidades que uno dice, uy, pucha, o sea, lo pone a uno como a pensar en si yo fuera este o se pone a pensar a uno como que tuve una amiga, tuve una tía, tuve la mamá igual. Entonces es un libro que me parece muy lindo. No, pues es un poco crudo de leer porque uno a veces quiere llorar con la pobre señora, pero no, me parece interesante. Igual lo trajo por el tema por el que al que le guste todo el tema así como de mujeres y de experiencias de vida. Entonces es súper chévere, se llama El libro de mi destino. De hecho ya lleva como 25 ediciones si no estoy mal. Ganó ahí, pero es interesante. O sea, es una cosa muy, y es una lectura que uno lo engancha por lo que te digo. O sea, yo creo que es como por la frustración de leer a esta mujer, de decir, pucha, ¿hasta cuándo más esta tendrá que sufrir? Pero, pero es interesante, yo creo que como para conocer una realidad. Igual, pero gracias, siento que sí, aquí fue más corazón, fue más apertura, conocimos experiencias de vida
Y nada, la verdad, pues igual gracias a todos, ¿no? Porque pues es que abrir la vida personal así no es sencillo. No, no es como, ay, sí, pues eso lo cuento así como nada más. Entonces, gracias. Gracias a ustedes. Eric, Maca, ¿quieren terminar con algo? Sí, yo quisiera agregar una cosa en relación con lo que en algún momento de la sesión de hoy dije, ¿no? O sea, yo pues es muy subjetivo, pero creo que funciona como una invitación, ¿no? Esta historia de Monet, de alguna manera, y quedó claro en las intervenciones de todos, nos sensibilizó ante las desigualdades sociales, ¿no? Ante las injusticias que las mujeres enfrentaron y siguen enfrentando, ¿sí? Eh, la pregunta aquí es cómo poder transformar esta conmoción o digamos, como estas sensaciones que nos quedan en acciones. Sí, yo por eso lo decía hace un momento y yo soy muy insistente en mis clases con mis estudiantes, aunque mis clases son de lenguaje y literatura, pero yo aprovecho para meter cuñas de problemas sociales y ambientales y bueno, muchas cosas y abrir las discusiones con ellos. Entonces, sí, la pregunta que yo quiero que nos quedemos es eso, ¿cómo podemos transformar esta conmoción en acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestro entorno para promover la igualdad de género y combatir esta violencia contra las mujeres y contra cualquiera, porque yo creo que esa es una teoría que tengo yo, la homofobia realmente empieza, me parece a mí, o el ataque contra los hombres homosexuales empieza porque los otros hombres no entienden por qué un hombre, siendo superior biológicamente, decide parecerse a una mujer, decide adoptar conductas femeninas. Esa es mi teoría. Yo a título personal siento que la homofobia arranca ahí, compórtese como un macho, hable como un hombre, no sé qué, y se hace alusiones a los comportamientos femeninos que algunos hombres adoptan o adoptamos, ¿sí? Porque pues esto de la masculinidad y la feminidad es un espectro, esto no es una cosa que no todos nos vemos de una forma, hablamos de una forma, adoptamos de una manera particular. Entonces, yo quería dejar estas preguntas ahí, más como con miras a nuestro proyecto a futuro, para, para pensar en posibles acciones. Perfecto. Después les mencionamos esto que está diciendo Eric. Es como un proyecto ya para el otro año. Em, bueno, Maca, Jen, ¿quieren terminar diciendo algo? No, De mi sinceramente no. parte, dale, Maca. No, no tengo nada que decir. Llena, habla tú. No, digamos que concuerdo con lo que hemos venido hablando y lo que te decía es como un llamado hoy en día a nuestras generaciones frente a unas figuras más ecuánimes, a unas condiciones más diferentes, que definitivamente el género no es una condición o algo que implique tener ciertos roles, posiciones en estos aspectos cuando realmente suceden estas situaciones en que pueden pasar en cualquier contexto, en cualquier momento, perdón. Sí, o sea, una separación, eso no debe de llenarnos de simplemente de qué va a pasar de mi vida, porque todo me proyecté hacia esa persona o hacia eso, pues claramente es un proyecto de vida, pero también ser muy resiliente y poder abordar otras oportunidades que tenemos como individuos en el seguir nuestra vida frente a lo que ya sucedió. Perfecto, muchísimas gracias a todos por asistir, por tener esa buena vibra. Yo sé que es complejo, como lo decía hace un momento, abrir el corazón, pero como también lo decíamos hace más horitas, ya llevamos como un tiempo conociéndonos, somos casi una familia, o así lo quiero ver yo. Entonces es más sencillo abrir el corazón, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. La otra sesión es presencial, es la otra semana, pero voy a parar aquí la grabación.